Creo que fue el año de grandes extremos. Me detengo a recordarlo y pienso que es un año muy deprimente. Atentados, disturbios, violencia de todo tipo. Oh, por Dios, le disparaban a todo el mundo. El presidente ha sido herido. Le apuntó con el arma y luego disparó. Apuntó como un policía entrenado y disparó unas 5 veces. ¿Disparos a la reina? ¿Pero qué rayos? Dinero sucio, el FBI, eran una lista muy larga. No te casas con alguien de 19 años. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? La gente vitoreaba en las calles. Fue un día muy feliz. ¡Wow! 1981. ¡Qué año! Amada u odiada, la década de 1980 fue emblemática. Capitalismo desenfrenado, consumo ostentoso. ¡Que viva la avaricia! Tras la recesión de la década de 1970, en los tumultuosos 12 meses de 1981, el mundo atestiguó el inicio de un drástico cambio social, cultural y político que definiría el espíritu de la década. Muchos gobiernos de izquierda cayeron y las superpotencias dieron un giro a la derecha. Surgían las primeras mellas en la cortina de hierro. Ni siquiera una serie de audaces atentados fallidos contra figuras de mucho poder pudo detener la ola de cambios causada por los inolvidables eventos de este año. En Europa, en 1981, volvió a acalorarse la Guerra Fría entre las potencias de Occidente y Oriente. Eventos en Polonia liderados por 2 polacos iniciaban una reacción en cadena que se globalizaría. Polonia era el país que dominaba el mundo en 1981. No por fortaleza política, sino por la solidez de su oposición. Polonia siempre fue crucial en la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Fue uno de los primeros lugares donde hubo resistencia y progreso ante la autoridad. Las primeras grietas del bloque comunista, ellos pensaron que podían tal vez vivir sin tiranía. Fue de la mano de 2 polacos, Juan Pablo II, quien fue papa, y Lech Walesa, el electricista de Gdansk, que fue quien creó el sindicato Solidaridad, que se fue desarrollando hasta convertirse en la principal oposición al comunismo. El sindicato Solidaridad se formó durante una época de agitación en Polonia en 1980. El astillero de Gdansk sería un foco de resistencia. Las protestas propiciaron que el gobierno diera a sindicatos independientes el derecho a la huelga. Na pewno się opłaciło, bo mamy wreszcie obok tych związków niezależne, samorządne związki zawodowe. Tras el acuerdo, se logró mayor libertad de expresión política y religiosa. En medio de este momento crucial estaba el Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 455 años. Juan Pablo II era una figura muy carismática y bastante popular, principalmente entre los jóvenes de todo el planeta. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! No soy católica y estoy feliz aquí. Es como ver a Cristo. Es una experiencia única y estoy muy feliz de traer a mis hijos. Tú reconoces a Dios como fuente de todas tus bendiciones y te abres a su amor y a su ley. Juan Pablo II era un hombre bastante racional. Él entendía el papel que jugaba Polonia
y era un hombre que tenía muy claro que nunca se inclinaría ante las fuerzas brutales que ejercían el control soviético. Él era muy valiente e inteligente, por lo que logró detectar las debilidades del sistema. Juan Pablo II se comprometió con la tarea de intentar ayudar a Polonia a deshacerse de las cadenas del imperio soviético y así poder modernizar su política. Como líderes de un frente unido, el Papa y Lech Walesa formaban un dúo formidable, pero su potencial llamó la atención de Moscú y los dos líderes polacos entrarían en su mira. Luego, en 1981, se verían involucrados en eventos que sacudieron el mundo. Mientras la Rusia comunista se sentía amenazada, Estados Unidos elegía un nuevo presidente republicano, quien trajo consigo un nuevo tipo de capitalismo y políticas de libre mercado que darían forma al consumismo que en esta década se globalizaría. Yo, Ronald Reagan, juro ante ustedes que fielmente asumiré la presidencia de Estados Unidos con la ayuda de Dios. La administración Reagan intensificó la retórica sobre la milicia. Actuaba como si el país pudiera resistir un ataque ruso y amenazaba con lanzar misiles. 1981 y los 2 años siguientes son los años más riesgosos en la historia. Bueno, el acuerdo SALT, antes que nada, permite que ambos bandos sigan desarrollando armas nucleares estratégicas. Hoy podemos argumentar que por esto Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Debido a esa retórica, la Unión Soviética siguió expandiendo su arsenal nuclear sin parar, lo cual llevó al colapso de su economía. No obstante, el día 69 del polémico mandato de Reagan, el tiro parecía haberle salido por la culata. Él salía de un hotel en Washington, iba camino a la Casa Blanca. Al sonar esos disparos, pensé que teníamos a un nuevo Kennedy. Bonsoir. Le président des États-Unis, Ronald Reagan, a été blessé dans un attentat ce soir à Washington. Des coups de feu ont été tirés sur lui alors qu'il était dans la rue. Ha habido un intento de homicidio contra el presidente Reagan. El presidente ha sido herido. Recuerdo que me enteré viendo las noticias, pude ver las escenas del arma y los guardaespaldas. Trataba de entender por qué alguien le dispararía a Reagan. Lo llevaron a un hospital. Una bala rebotó y lo hirió. Le rompió una costilla y perforó un pulmón. Entró al quirófano entre 3:15 y 3:20. Según los doctores, lo último que dijo antes de recibir la anestesia fue que quería saber si todos eran republicanos. Le dijeron que hoy todos lo somos. El mundo se inquietó por lo que ocurría en Estados Unidos. En cuanto tuvo conocimiento, Su Excelencia el Presidente de la República, del lamentable atentado en contra de la persona del Presidente de los Estados Unidos, le mandó un telex manifestándole su apoyo, su solidaridad con él y con el pueblo de los Estados Unidos. A pesar de la operación, al día siguiente ya estaba bromeando y asegurándose de que todos supieran que sobreviviría. E hizo la famosa broma, cariño, olvidé agacharme. En menos de 2 semanas, Reagan pudo salir del hospital. Aquí viene, podemos ver que está saliendo. Viene vestido de rojo y sale del hospital con su hija Patty Davis. Y la señora Reagan del brazo, también de rojo. Una pregunta, ¿cómo está? Bien. ¿Qué hará al llegar a casa? ¡Sentarme! Mostró fuerza y vigor. Ya era alto, famoso y bien hablado presidente. Esto ayudó a crear el mito de Ronald Reagan, que fue vital en su presidencia. Ya estoy mejor, me siento bien y dicen que ya me recuperé del todo. Soy un milagro médico, me alegro por eso. A pesar de su política antisoviética, resultó que no intentaron matarlo por ese motivo.
Este era un crimen pasional. Quien disparó, un estudiante de 25 años llamado John Hinckley Jr., había desarrollado una obsesión por la actriz Jodie Foster y pensó que ella lo amaría si mataba al presidente. Debido a que soy actriz, me suelen contactar extraños. Les pido a todos que no me llamen ni me visiten. Recibo muchos correos no deseados que pocas veces leo. No conocí, ni hablé, ni he tenido comunicación con John W. Hinckley. Parece algo terrible y muestra lo peor de la cultura estadounidense: adoración de celebridades, porte de armas y estatus presidencial juntos en una terrible historia. Al año siguiente fue a juicio y lo declararon no culpable por sufrir demencia. Pasó más de 30 años en un psiquiátrico, del cual pudo salir en 2016, pero con ciertas restricciones. El intento de homicidio le dio a Reagan un estatus de leyenda, el cual usó durante 8 años para poder sustentar su política de libre mercado. Lo ayudó a lograrlo una aliada ideológica, una primera ministra empecinada en revertir las políticas de izquierda de la década previa. 1981 fue un año muy importante debido a todos los cambios políticos del mundo occidental. Margaret Thatcher se unió al presidente Reagan con el fin de expandir el neoliberalismo por todo el planeta. Como líderes de sus partidos conservadores, Reagan y Thatcher compartían ciertas visiones en materia económica y anticomunista, por lo que fueron muy cercanos. Hoy más que nunca, necesitamos un líder estadounidense y su presidente es el más indicado. En 1981, Reagan era muy popular. No obstante, los intentos de Thatcher por imponer el capitalismo causaban una fuerte agitación. Dos años después de la elección de Thatcher, tras prometer un mejor futuro, muchas partes del Reino Unido aún sufrían el desempleo y la pobreza. Los esfuerzos de Thatcher por reducir el rol del Estado y confiar más en las fuerzas de mercado para solventar la crisis económica generaron una reacción muy violenta en las calles. Thatcher propició como primera ministra un clima de confrontación dentro de la sociedad que no habíamos presenciado antes, al menos no en muchas décadas. En abril aumentaron las tensiones en Brixton, ubicado al sur de Londres. A la crisis económica se sumaba el descontento debido a un posible racismo policial. La gente se queja de que no hay suficientes policías negros y de que los otros son inexpertos. Ellos se cansaron. Los jóvenes estaban hartos del maltrato policial. Siempre los detenían y con frecuencia los requisaban. Aquí solo podemos calmar la situación disminuyendo la presencia policial que existe hoy en el área, porque ven a la policía como el blanco, que ellos estarían dispuestos a atacar. Lo que sucedió en Brixton fue que se esparció el rumor de que la policía había asesinado a un joven negro, pues resulta que lo habían apuñalado y la policía solo trataba de salvarle la vida, pero no lo logró, y hubo así una gran explosión de ira. Al día siguiente, la multitud se aglomeró en High Street y las tiendas fueron saqueadas. Luego atacaron a la policía. Media docena de policías, tras ser atacados con escombros, se refugiaron en ese lugar. Se protegieron como pudieron, con porras y tapas de basura hasta obtener sus escudos. La policía en realidad no estaba bien preparada para este tipo de disturbios. Llegó la noche y las cosas empeoraron. La policía había perdido el control por completo y la situación escaló. Y no eran solo los negros quienes lo hacían.
los blancos que vivían en Brixton, también porque eran sus vecinos y habían visto las cosas que allí sucedían, no estaban de acuerdo. Los manifestantes salieron de las barricadas que ardían en llamas para arrojar bombas, bloques y botellas a los policías. De repente, Brixton, un área al sur con mucho desempleo, está sitiada. Abundan vidrios rotos, escombros y autos en llamas. Muchos olvidan cuán violentos fueron los hechos y cuánta ira había contenida en toda la sociedad debido a cómo el gobierno había decidido separar a la población entre ricos o pudientes y pobres. A lo largo de ese año, los disturbios se expandieron por todo el país, lleno de gente que no aprobaba a Thatcher. Yo recuerdo muy bien cuál fue su reacción. Si una persona como yo le hubiera podido decir que eso era consecuencia de sus políticas polémicas, tal vez no habría entendido lo que se le estaba diciendo. Creemos que a todos se les trata por igual ante la ley. Todos se merecen ser protegidos por la policía y deben protegerla. No debió suceder. Yo sé que de ninguna manera fue algo premeditado, fue algo que en el ambiente se combinó con la forma en que la primera ministra estaba gestionando el país. A pesar de las protestas de 1980, Thatcher siguió adelante con su propósito y la mano dura policial se impuso en su país durante la década. Acusaciones de racismo policial en todo el mundo, aún hoy, acaparan los titulares. ...1981 dio otro duro golpe a la paz mundial y la armonía... al saberse que el cantante jamaiquino Bob Marley había muerto de cáncer. Rastafari, amigos. Amamos a Bob Marley. Él fue un cantante revolucionario, escribió sobre libertad, Redemption Song, Rastaman Vibration y Positive. Nos llevó a la isla de Jamaica para entender que One Love, One Heart, Let's Get Together and Feel Alright. ¡Qué letra tan maravillosa! A Marley, quien sobrevivió a un atentado en 1976, se le diagnosticó cáncer un año después. Siguió de gira por 3 años, pero el 11 de mayo de 1981, el reggae perdió a su mejor exponente. Tenemos que darle una triste noticia desde Jamaica. El gran cantante de reggae, Bob Marley, ha fallecido de cáncer. Las mujeres no lloran. A los 36 años, Marley sucumbió al cáncer después de no tratarse por su creencia Rastafari. Mi vida no me importa nada, me importa en la de los otros. Mi vida es importante si puedo ayudar a muchos. Si mi vida es solo mi existencia, no la quiero. Vivo por otros. Así soy yo. Tanto amaban a Marley en Jamaica, que tuvo un funeral de estado. Se estima que 30,000 personas acudieron al National Arena a darle el último adiós. El rey del reggae había muerto y se sentía una gran tristeza, ¿sabes? La isla de Jamaica era el mundo. No podíamos hacernos a la idea de que este hombre, nuestro Buffalo Soldier, el de las rastas, ya se nos había ido. Discípulos de su religión Rastafari tenían una forma especial de vivir su luto. Él promovió el consumo de marihuana a pesar de las polémicas. Han arrestado a muchos y los Rastafari en Toronto, por ejemplo, tienen mala reputación. Bien, escucha, yo no me atrevería a decir que los Rastafari tienen mala reputación. Diría que la gente nos ha dado mala reputación porque antes de que los Rastafaris llegaran a Canadá ya ocurrían todas estas cosas de las que nos están acusando. A 40 años de su muerte, Marley tiene más de 65 millones de seguidores en Facebook y sus álbumes se siguen vendiendo mucho cada año. Su música era tan poderosa que todavía hoy sus canciones, quizás ahora mientras hablamos, se
se piden en la radio, se escuchan en Spotify, se descargan. Sus canciones trascienden su legado. Su frase, "El dinero no compra la vida", fue una advertencia de la futura expansión del capitalismo por todo el mundo. Pero su famoso mensaje de One Love sería mucho más necesario para un planeta. Por suerte, tras buscar por muchos años, el príncipe Carlos, el soltero más cotizado, anunció que al fin había encontrado a su princesa. La joven Diana Spencer pronto será Su Alteza Real, la princesa de Gales. Esta será sin duda la boda más importante en Gran Bretaña desde la ceremonia real de 1947. Es grandioso. Sí, a todos nos alegra mucho escuchar esto. Ya era hora de que el príncipe se casara. Es algo genial. ¡Fantástico! ¡Perfecto! ¡Increíble! En 1981 se vivió un verdadero cuento de hadas. El príncipe conoció a una linda niñera. El príncipe Carlos y Diana se conocieron y se comprometieron para casarse. El príncipe tenía 32 años y Diana solo 19. A las 3, el príncipe y Lady Di al fin fueron vistos juntos. Y por primera vez vimos el anillo de zafiros y diamantes. Esta hermosa joven conoció a su príncipe azul, pero esto nunca funcionó. Se veían incómodos y ellos no parecían ser un par de enamorados que se casarían. Si ves de nuevo la entrevista a Carlos y Diana, fue un momento realmente muy incómodo. Creo que ahora que sabemos todo lo ocurrido entre ellos, podemos entender con claridad lo que pensaban uno del otro en ese momento. ¿Fue una decisión difícil, señorita Diana? Lo pensé por mucho tiempo, pues sabía la presión que hay sobre ambos. Así es. No fue una decisión difícil porque es lo que yo quiero. Parecía adolescente y actuaba como tal. No lo digo de mala forma, no tenía idea. Ella tenía mejillas rosas, una cara redonda, mirada inocente. Es posible que en el futuro usted sea reina. Es un gran cambio para alguien de 19 años. Es una transición muy repentina. Lo es, pero ya tengo una pequeña idea tras los últimos 6 meses. Y con él nada saldrá mal. Me apoyará. Ella es muy joven para ti, es de otra generación. No te casas con alguien de tan solo 19 años. Pues no sabe nada sobre tu pasado y tú no sabes nada sobre ella. ¿Qué tenemos en común? ¿El humor? Tal vez algunos hobbies. Menos montar. Pronto sabrás. Mucho más. Sí. Lo único que todos recuerdan de aquella entrevista a Carlos y a Diana es que él cometió un gran error en los últimos segundos de una larga conversación al cuestionar qué es amar. ¿Están enamorados? Por supuesto. Lo que sea que eso signifique. Eso pasó a la historia como una prueba de que él no amaba a Diana y le mentía porque estaba enamorado de Camila Parker y no quería casarse con esta chica. Y el gran día estaba listo, con invitaciones y pastel de bodas. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Eh bien, je crois que vous connaissez l'événement de ce mercredi 29 juillet. C'est en effet dans quelques heures le mariage de mademoiselle Lady Diana Spencer avec le prince Charles d'Angleterre, prince de Windsor. A pesar de los problemas económicos recientes, el mundo parecía embelesado por el cuento de hadas y el increíble alarde de riqueza. 600,000 personas dijeron presente y la boda fue vista por millones de televidentes. Al final, esta historia no tuvo un final feliz, pero en la época fue un bálsamo en medio de la agitación política de 1981.
Mientras muchos países apostaban a gobiernos de derecha, una nación europea hacía lo contrario. Francia elegía a su primer presidente de izquierda en casi 25 años. Le programme commun de la gauche pour que vive le peuple de France. Francia tuvo un gobierno socialista en 1981. Siempre me agradó el presidente Mitterrand. Había muchas cosas buenas que decir de él. Era muy encantador. Se negaba siempre a hablar en inglés y te exigía que tu francés fuera de mayor calidad que el que yo hablaba. Un président tout puissant qui tient tout dans ses mains. El presidente Mitterrand tenía un estilo de vida que se considera de la realeza. Sus costumbres eran propias de un monarca, no eran las de un político. Le gustaba cubrirse de gloria. A pesar de eso, el socialista Mitterrand invitó al Partido Comunista Francés a su gobierno. Pero esta alianza duró poco. La recesión empeoró y debió acercarse más a Gran Bretaña y al modelo de libre mercado de Margaret Thatcher. Una vez la describió y dijo que tenía los ojos de Calígula y los labios de Marilyn Monroe. Sirvió para gobernar Francia durante 14 años. Mitterrand introdujo políticas progresistas en Francia. La abolición de la pena de muerte, mejores pensiones y un acercamiento con el antiguo archienemigo, Alemania. François Mitterrand y el canciller alemán Helmut Kohl llegaron a ser grandes amigos. Al mismo tiempo, Mitterrand ejecutó enormes proyectos de infraestructura y construyó una de las más eficientes líneas de alta velocidad de Europa, llamada TGV. Vive la République, vive la France. Pero al otro lado del canal, las políticas de libre mercado del país vecino conducirían a uno de los mayores escándalos políticos en su historia, que jugaría un papel clave en el futuro. Por décadas, el gobierno británico mantuvo un conflicto con el ejército republicano irlandés, una organización terrorista responsable de bombardeos y asesinatos en Irlanda del Norte. Ante las constantes amenazas, el gobierno comenzó a ofrecer incentivos a foráneos que fueran a construir sus fábricas allí. Un estadounidense aceptó su oferta para construir un nuevo y revolucionario auto. Yo recuerdo el DeLorean, ¿no era increíble? Tenía unas puertas ascendentes. ¿Cómo habrá sido subirse a uno de ellos? Parecía difícil, no se vendió, pero me parecía sensacional. Se trata de un invento de John DeLorean, un ingeniero que dedicó muchos años a diseñar y producir su auto soñado. DeLorean era un personaje muy extravagante, un hombre de negocios estadounidense que quería construir autos demasiado grandes y muy futurísticos. Él se acercó al gobierno británico y este le dio un préstamo de 100 millones de libras. Eso es mucho dinero hoy. ¿Imaginan cuánto era en 1981? Todo para instalar una fábrica en Irlanda del Norte. Pero este sueño americano se convirtió en pesadilla. Tardaron bastante en diseñarlo, pero al final del proyecto, este presentó muchos problemas y no era confiable. Además, en 1981, había una crisis muy grave en la economía mundial y no era posible comprar autos. Y por esto, salió del mercado. En febrero de 1982, más de la mitad de los 7,000 DeLoreans producidos no se habían vendido y la compañía debía $175 millones. La fábrica de Belfast cayó en la quiebra. Pero la historia no termina allí. Para recuperar dinero, él se involucró en el mundo criminal.
y lo encontraron infraganti en un operativo federal. La historia posterior es increíble. Dinero sucio, el FBI, evasión de impuestos. Era una lista muy larga. John DeLorean tenía un sueño, según comenta su abogado. Él quería salvar su compañía y el trabajo de todos sus empleados. Tomó un paquete de cocaína y dijo, es mejor que el oro. Me cayó del cielo. DeLorean recibe una sentencia de 72 años en prisión. Pero en su juicio en 1984 lo declararon no culpable, pues el FBI lo indujo al delito. Un año después, una película convirtió el DeLorean en uno de los autos más famosos del mundo. Es la máquina del tiempo de Volver al Futuro. Obviamente, eso lo convirtió en legendario. La película salió al aire muy tarde para salvarlo. DeLorean murió en 2005, pero hay planes de producir una nueva línea de autos DeLorean en Estados Unidos. El auto más genial del mundo podría muy pronto volver del futuro. En 1981 hubo otra gran victoria en la batalla ideológica entre Oriente y Occidente. 5, 4, encendiendo el motor principal encendido. El 12 de abril de 1981, el transbordador espacial Columbia fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Nunca se había construido una nave espacial más compleja. Costó unos $10,000 millones. Fueron pruebas y también simulacros. Le dedicaron muchas horas de esfuerzo y ese era el momento cumbre. Poder lanzar un cohete que operara como una nave espacial y aterrizara como un avión. Increíble. La principal misión del comandante John Young y del piloto Bob Crippen era probar si se podían enviar naves reutilizables para explorar el espacio. Esta nueva era espacial se iniciaba. Ese transbordador allanaría el camino para poder colonizar la Luna y luego ir a otros planetas. Ese transbordador me cambió la percepción de lo posible. Ese era el comienzo de una nueva era. En su primer vuelo, Columbia orbitó la Tierra 36 veces antes del regreso a casa, la parte más peligrosa de la misión. La gente aún no logra entender que el gran riesgo del viaje espacial es el regreso. El desafío es tratar de cruzar la atmósfera. Cuando llegas a ella y la golpeas, generas tanta fricción y tanto calor que es muy difícil proteger a la gente adentro. Luego de las pruebas y los simulacros, todo se reducía a la última media hora. ¿Podrá el Columbia atravesar con éxito la atmósfera en medio de intensas temperaturas cercanas a los 1600 grados Celsius y aterrizar? Todos en el centro de control de la NASA parecen tranquilos, nunca se ven nerviosos. Pero justo en ese momento, cuando el transbordador Columbia regresaba a la Tierra, tras el aterrizaje, todos en ese lugar debieron haber sentido un alivio muy grande, porque ese era el momento que el mundo esperaba para decir que había sido un éxito. En total se construyeron 6 transbordadores espaciales. En los siguientes 5 años se realizaron 24 misiones exitosas, pero todo cambió el 28 de enero de 1986. Nos reporta el oficial de dinámica de vuelo que el vehículo explotó. El Challenger explotó
1 minuto después del despegue y todos murieron. Es una tragedia increíble. El hecho de que ocurriera en vivo, mientras todo el mundo lo observaba, fue algo muy impresionante. Pero no fue el único desastre. Yo hice mi primer vuelo espacial en el transbordador Columbia en 2002 y en el siguiente vuelo, que fue a comienzos de 2003. El transbordador Columbia no regresó. Fueron e hicieron su misión. Tenía amigos allí. Como ya era astronauta, conocía a toda la tripulación. Se dañó el aislante térmico de la parte exterior. Eso está ahí por una razón. Al momento del reingreso, las temperaturas eran increíblemente altas. Sin ese importante aislante allí, todo se recalentó y, por lo tanto, desintegró y mató a todos a bordo. Otra enorme tragedia. A pesar de las tragedias del Challenger y el Columbia, este programa espacial duró hasta 2011, cuando al fin se canceló. El legado del Columbia y sus logros aún perduran. Digamos que el Columbia lo inició y lo terminó porque fue el primer transbordador que llegó al espacio y luego, cuando sucedió el accidente, se decidió poner punto final al programa. Pero tras lanzarlo en 1981, en el boom de las potencias occidentales, la temperatura de la Guerra Fría aumentó. En Roma, la franqueza y el activismo político de Juan Pablo II, sobre todo en Polonia, lo habían hecho impopular entre comunistas. Y eso pondría su vida en riesgo. Creo que el hecho de tener a un papa polaco que le hacía oposición a la Unión Soviética no gustaba. El 13 de mayo, el papa se disponía a iniciar su audiencia general en la Plaza de San Pedro. Este es un reporte especial. Le disparan al papa. Lo recuerdo porque estaba leyendo las noticias. El papamóvil recorría la plaza de San Pedro como siempre. Él saludaba de pie y de repente un sujeto le apuntò con el arma y le disparò. Ultime notizie da Roma. Il Papa Giovanni Paolo II è stato sparato e seriamente ferito. Il Papa, al momento dell'incidente, si trovava nella piazza di San Pietro, quando un uomo lo ha sparato da una macchina. Il est donc confirmé à 17h40 que le pape Jean-Paul II a été blessé de 2 coups de feu. El Papa pasó más de 5 horas en cirugía, pues las balas causaron una herida grave en su abdomen. Με περίγραπτον κατάπληξη και πόνων ακούσαμε την απροσδόκητον είδηση ότι έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του αδελφού ημών Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, του μεγάλου αυτού χριστιανού ηγέτου. Αμέσως απεσύρθημεν εις προσευχήν. Debemos rezar por la pronta recuperación de su santidad. Milagrosamente, el Papa no murió. Estaba muy mal, pero logró sobrevivir. El Papa se recuperó, y aquel que intentó asesinarlo, un civil turco, Mehmet Ali Akra, recibió cadena perpetua. Dijo que el servicio secreto búlgaro y la KGB planificaron el atentado. Nunca se probó, pero muchos aún creen que el atentado fue ordenado por un régimen comunista indignado por el activismo del Papa en su contra en Polonia, lo cual ayudaría a expandir la democracia por toda Europa del Este. Pero la historia no termina ahí. La Iglesia Católica cree en el perdón de los pecados y el Papa lo puso en práctica al visitar a Ali Akra en prisión. Recuerdo su reconciliación y cuán poderosa fue la idea de hablar y comer con quien trató de matarlo. El Papa Juan Pablo II pidió que lo liberaran mucho antes
pues él ya lo había perdonado. Accra se convirtió al catolicismo en prisión. Liberado en 2010, visitó la tumba del difunto Papa y llevó rosas blancas para honrar a quien, por sorpresa, perdonó su rol en el atentado. Ronald Reagan y el Papa sobrevivieron a atentados en 1981, pero a otros líderes que trataban de modernizar sus naciones no les fue tan bien. En mayo, Ziaur Rahman en Bangladesh, quien se acercaba a Occidente, murió durante un golpe militar. En octubre, el presidente egipcio fue asesinado por fuerzas que se oponían a su intento por lograr la paz en Medio Oriente. El presidente Sadat indignó a los islamitas al hacer un trato con Israel. Sadat firmó su sentencia de muerte en 1977 con los acuerdos de Camp David junto al presidente Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin. Ellos tres crearon un acuerdo que en su momento parecía lo mejor que podía suceder, pero también al mismo tiempo lograron provocar al movimiento islámico en Egipto, sobre todo dentro de su ejército. Eso fue lo que ocurrió. Y ese odio hacia Sadat creció más. Sadat estaba en un desfile militar en 1981, cuando un teniente se le acercó. Pensó que era parte de la ceremonia y fue a recibir su saludo. Entonces aparecieron otros asesinos. Lo mataron a tiros. El mundo se consternó y junto a 3 exmandatarios, el presidente Reagan lo elogió. Sadat era un hombre de paz en medio de tiempos violentos. Sus últimos días, como el resto de su vida, los resistió con mucho valor ante enemigos de la paz y de la humanidad. Con esa muerte se frustró cualquier movimiento que pudiera resultar de los acuerdos de Camp David, y aún hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Y la muerte de Sadat se convirtió en obstáculo para que Reagan llevara los valores occidentales a cada rincón del planeta. En 1981 emergieron algunas nuevas ideas que tendrían una repercusión global. Un rectángulo amarillo cambiaría el mundo. ¡Ja, ja, ja! Esto es genial. Siempre he amado los post-its. Me salvaron la vida. En ocasiones he cubierto mi pared con estos papeles amarillos. Yo debía inventarlos porque lo que hicieron fue algo muy elemental y simple. Todo se debe a un oportuno accidente del estadounidense Spencer Silver, quien descubrió un adhesivo que podía unir superficies y no dejaba marcas al ser despegado. Fue su colega Art Fry quien tuvo la gran idea de usar ese adhesivo para unir trozos de papel y crear una nueva forma de comunicarnos. Yo los uso en todo momento. De hecho, utilicé algunos hace pocos días para poder saber hasta qué altura saltaban mis hijos. Lo hermoso es que irán creciendo, saltarán más y yo los subiré. Es un invento simple, pero muy maravilloso. Incluso en la era digital, no parece que pierdan popularidad. Resulta que han tratado de reemplazarlos con su equivalente electrónico. Puedes poner notas de color en el escritorio de tu computadora, pero nada es igual a sentarnos y escribir en uno real. En 1981 también nació un inolvidable héroe de videojuegos, aunque casi no supera el nivel 1 por derechos de autor. Llegué a estar obsesionado con Donkey Kong. Me esforzaba por poder superar a mi primo. Donkey Kong es un gran juego icónico. Es del mismo estilo de Pac-Man, ya saben. Es un excelente juego en el que sale Mario por primera vez tratando de escalar, mientras Donkey Kong solo le arroja barriles para evitarlo.
Pero su mayor batalla no ocurrió en la pantalla. Nintendo enfrentó una batalla legal en la corte. Nintendo tuvo que presentarse en un tribunal porque Hollywood decía, lo siento, roban nuestra idea de 1933, King Kong. Veían que este Donkey Kong era en realidad King Kong, pero en un videojuego. El reino de Mario estaba en peligro. Bien, en el tribunal dijeron, falso. Miren, este es un personaje animado, el cual es llamado Donkey Kong, que arroja cosas a alguien, mientras que King Kong es un monstruo al que le encantan las mujeres hermosas. No son el mismo gorila. La demanda no procedió. Esta victoria permitió que la fiebre de Donkey Kong y Mario se expandiera y aún siguiera vigente. Esta franquicia con Super Mario se convirtió en uno de los videojuegos más populares de la historia y siempre ha sido asociada con Nintendo por toda la gente que lo juega desde los años 80 hasta el día de hoy. 1981 se hacía famoso por ser un año de atentados y asesinatos, pero nadie imaginó que una de las mujeres más protegidas, la reina Isabel II, pudiera ser un blanco. Ese desfile es una ceremonia que es parte de la tradición del cumpleaños de la reina. Miles de personas abarrotan la calle Mall, la cual lleva al Palacio de Buckingham. Luego llega la reina. En esos días lo hacía cabalgando. Es un gran evento de la pompa británica. Aunque estaba rodeada de miles de soldados, ninguno evitó lo que ocurriría. Esta es la emisión nocturna con Jessica Savage. Buenas noches. Por primera vez en el siglo, alguien sacó un arma para dispararle a la reina. Ella se acercaba al extremo de la calle. Iba a la plaza de armas donde harían la ceremonia, cuando sonaron unos disparos. De repente escuché un ruido que se repitió 6 veces. Ahora sé que se trataba de 6 disparos. Su Majestad parecía muy asustada. Pude observar el miedo reflejado en su rostro. Oh, por Dios, en ese año le disparaban a todo el mundo. Incluso hubo disparos a la reina. ¿Pero qué rayos? Algún loco en la multitud que quería ser famoso. Tal vez inspirado por otros atentados. Pero usó una pistola de salida que solo tenía balas de salva. La ceremonia siguió sin ningún problema. Solo después sentarse a analizar es que pensabas, oye, presencié un atentado, creo que contra la reina. ¡Qué impactante! La monarquía británica ni se inmutó. Pero hacia el final del año, viejas potencias se agrietaban. En Polonia, el movimiento Solidaridad de Wałęsa seguía creciendo. En septiembre tenían una membresía de casi 10 millones de personas, un tercio de la población obrera del país. Su popularidad aumentaba, al igual que su ambición. Lech Wałęsa solo quería dirigir a su país, poder deshacerse de Rusia y por lo tanto mejorar la vida de los obreros. A pesar de ser socialista, los líderes occidentales lo apoyaban, pues era una oportunidad de acabar con el comunismo. Hay un espíritu de solidaridad hoy en todo el mundo que ninguna fuerza vencerá. Las personas del mundo libre apoyamos a nuestros hermanos polacos. En la Unión Soviética, Moscú se agitaba aún más por eventos en Polonia que atentaban con reducir el poder de la Unión Soviética. El presidente polaco era el general Jaruzelski y los rusos lo presionaban para que reprimiera a Polonia. El 13 de diciembre se declaró la ley marcial en Polonia. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii.
Fue un control feroz el que Jaruzelski ejerció entonces en Polonia. Ley marcial total, soldados en las calles, Lech Walesa arrestado y cientos de miles de personas también en la cárcel. Walesa estuvo preso por casi un año. Tras ser liberado, jugó un papel clave en el fin del comunismo europeo. Es un hecho que ese fue el comienzo de la fragmentación de la cortina de hierro, la cual caería alrededor de 8 años después, a la par del muro de Berlín. En 1993, Lech Walesa visitó Roma de nuevo, pero esta vez como el primer presidente democrático de Polonia tras la guerra. ...1981 fue un año importante en lo político. Ese año la dupla Reagan-Thatcher comenzó a expandir la ideología de libre mercado por todo el mundo, lo cual causaría un auge económico global y una cultura de consumismo y excesos que definirían el resto de la década. 1981. 12 meses inolvidables. Un año como ningún otro.